Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Freddy Sandoval y tengo el agrado de estar con ustedes impartiendo el curso de matemática. El día de hoy vamos a iniciar con un tema muy importante que consiste en una introducción al álgebra. Entonces, el álgebra la hemos manejado desde nuestros primeros años de vida. Lo que sucede es de que simplemente no hemos notado el uso que tenemos de ella. Por ejemplo, cuando nos decían que calculáramos el área de un triángulo. El área de un triángulo, un medio de la base por la altura. Ahí ya estamos usando álgebra. ¿Por qué? Porque el álgebra consiste en una rama de la matemática que utiliza números y letras. Y además utiliza ciertos símbolos que son especiales y que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco durante el transcurso del curso. Las expresiones estas que ustedes van a escribir utilizando estos números y estas letras, les vamos a llamar expresiones algebraicas. Bueno, ¿qué es eso de expresiones algebraicas? Algunos ejemplos tenemos aquí. Observen, por ejemplo, aquí el número 1. Dice 3x elevado al cuadrado por y elevado a la 5. Y, por ejemplo, el menos 4x elevado al cuadrado y a la 5. Estas también son cantidades y también son números reales, aunque lleven letras. Lo que sucede es que también estas cantidades tienen un carácter que en álgebra se le llama general. Antes en aritmética decíamos 20, 30, 45, que son cantidades concretas. Por ejemplo, en Facebook tienen 200 amigos y entonces ese es un número exacto. Pero alguien dice, bueno, yo tengo X amigos, yo tengo Y amigos. Entonces está diciendo una cantidad algebraica que puede tomar cualquier número. Es una generalización que se utiliza en el álgebra para determinar cualquier número. Por ejemplo, aquí el número 2 dice A por B. Y A por B es una cantidad. Lo único que en este momento no sabemos cuánto vale A y no sabemos cuánto vale B. Por eso se les llama variables. Por lo general se usan siempre letras del abecedario, pero ya como cantidades. Aquí es 2 por B por A. Aunque una sugerencia es escribir siempre el orden del abecedario. La número 3, observen que la número 3 ya incluye fracciones. 2 quintos x cuadrado y más 3xy más 5. Estas, mis queridos alumnos, son expresiones algebraicas. Sin embargo, de ellas, de las expresiones algebraicas, la más simple es la que les estoy enseñando aquí, de color rojo. Es el término algebraico. Ese término algebraico, que es la cantidad más pequeña que existe en álgebra, no está separados por signo de suma o de resta. Es una sola expresión que utiliza multiplicaciones. Y entonces se compone de las siguientes partes. Por ejemplo, ustedes observan aquí el signo menos. Algo importante es señalar que si el signo no aparece, por definición vamos a decir que es un signo positivo. Aquí aparece un número. A esto se le llama parte numérica. La parte numérica, o llamado también coeficiente, nos indica entonces el valor de la expresión algebraica. Pero también debemos señalar que cuando no aparece, asumimos que es el número 1, por definición, si no apareciera el número 1. Aquí tenemos dos letras, X, Y. Estas dos letras son la parte literal. Parte literal. Y este pequeño número colocado ligeramente a la derecha de la Y se llama exponente. Entonces recapitulemos. Toda expresión algebraica va a tener
signo, coeficiente, parte literal y exponente. Y cuando la expresión algebraica es la más simple que existe, se le va a llamar término algebraico. Se caracteriza porque dentro de ella, aquí entre el 5, la X y la Y, no hay ningún signo de suma o de resta. Y si no apareciera el signo, por definición, se asume que el signo es positivo. Si no aparece la parte numérica, también llamada coeficiente, asumimos que es el número 1. Y también sucede con el exponente, porque aquí en la Y el exponente es 3. Pero a la X, ligeramente escrito a la derecha arriba, no le aparece exponente. Entonces ahí también debemos asumir que es un exponente 1. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se clasifican las expresiones algebraicas? De acuerdo al número de términos que tienen, porque acabamos de ver que el término es la expresión más simple. Ahora, el monomio es la expresión algebraica que tiene un solo término. Por ejemplo, aquí el número 1. En el número 1 tenemos 3 a cubo b cuadrado. Entonces, observen que no hay entre ellos, no hay signos de suma o de resta, sino que aparecen las cantidades escritas, 3, y lo que sí está indicado aquí es una multiplicación. Esto se lee 3 por a elevado al cubo por b elevado al cuadrado. En nuestro siguiente ejemplo, el ejemplo número 2, entonces aquí tenemos menos 4mn, menos 4mn. Aparece el signo menos. En el anterior no. En el anterior no aparecía el signo menos porque se asume que es positivo. Pero ahora en este sí está claramente identificado el signo menos. El coeficiente es 4 y las literales mn. Y observen también que estas literales no tienen exponente. Entonces podemos decir que el exponente que tiene m vale 1. Y el exponente que tiene n también vale 1. En el ejemplo número 3, veamos aquí el ejemplo número 3. Tiene 3 cuartos, es la parte numérica. Y estoy usando una fracción. Parte literal x, y. Y el exponente de la x es 4 y el exponente de la y es 5. Sin embargo, decíamos que estamos usando aquí parte numérica y literales. Y nuevamente observen que no aparece entre ellos, no aparece signo de suma o de resta, sino que es un producto el que hay, 3 cuartos por x a la 4 por y elevado a la 5. Y en nuestro ejemplo número 4, ahora aparece una cantidad numérica que es un radical, es una raíz de 4. Entonces eso también nos da idea de todos los tipos de términos que podemos encontrar. Encontramos el número 3, que es un término que pertenece al conjunto de los naturales. Encontramos el menos 4, que es un término que pertenece al conjunto de los enteros. Y el 3 cuartos, entonces nos indica que también estoy haciendo uso de términos que pertenecen al conjunto de los racionales. Los racionales son las famosas fracciones. Y aquí tenemos también una raíz. Más adelante encontraremos términos como raíz de 5, raíz de 7, que se clasifican como términos irracionales. Parte literal mn
no hay signo de suma o de resta entre ellos. Y nuevamente observen que la m tiene un exponente 6, pero a la n no le aparece exponente. Entonces, asumimos que vale 1, ¿verdad? Otra cosa importante, debemos ver los exponentes, porque hay exponentes que se llaman absolutos y relativos. En este caso, por ejemplo, para nuestro ejemplo aquí 1, el exponente de la A es 3 y de la B es 2. Eso quiere decir que el grado del término, el grado relativo del término, aquí es, para la A es 3 y para la B el grado relativo es 2. Sin embargo, si alguien dice, ¿cuál es el grado absoluto de ese término? El grado absoluto va a consistir en la suma de 3 más 2. Entonces, es 5 el grado absoluto de ese término. A ver, dígame cuál es el grado absoluto de nuestro ejemplo número 2. Exactamente, es 2, ¿verdad? Porque aquí no aparecen exponentes. Entonces estamos sumando el de m y el de n, que sería 1 más 1, 2. Y el grado relativo de m es 1 y el grado relativo de n también es 1. Y en este número 3, el grado relativo de x es 4, el grado relativo de y es 5 y el valor absoluto del ejemplo número 3 sería 9, porque estoy sumando los exponentes. Grado absoluto 9. Y en el último, el número 4, el grado absoluto es 7, porque a la n no le aparece exponente, pero asumimos que es 1. 6 más 1, 7. Entonces, esa primera expresión es la que llamamos monomio, la expresión algebraica que tiene un solo término. Hay expresiones algebraicas que tienen dos términos. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, a más b. Y nuevamente recalcamos el hecho de que a la a no le aparece parte numérica. Pero hemos venido mencionando de la a que cuando no aparece la parte numérica, vamos a asumir por definición que vale 1. Igual entonces con la letra que aparece aquí, la letra B, su parte numérica es 1. ¿Y qué exponente tiene A y tiene B? Tienen exponente 1, porque no se observa. Entonces, por definición, asumimos que vale 1. En el ejemplo 2 ya aparecen los exponentes. A cuadrado menos B cuadrado. Pero sucede que no hay parte numérica. Entonces también asumimos que vale 1. Es bien importante tomar en cuenta que cuando no aparece la parte numérica y asumimos por definición que es 1, no es necesario escribirlo. Aquí, por ejemplo, en nuestro número 1 no se escribe. En el número 2 tampoco se escribe el número porque no es necesario. Para el número 3 tenemos aquí dos términos. Y recuerden entonces que el binomio es la expresión algebraica que tiene dos términos. 4xy cuadrado es un solo término. 7 tercios de x cuadrado y es otro término. Y están separados por el signo más. Entre ellos no hay ningún signo de suma o de resta que los separe. Por eso decimos que todo esto es un solo término. Y que hay una multiplicación. Aquí es 4 por x por y cuadrado. Y en el siguiente, este es 7 tercios por x cuadrado por y. Entonces tenemos ahí nuestro binomio. ¿Qué es un binomio? La expresión algebraica que está formada por dos términos. Ahora pasemos a ver otra expresión algebraica. Y estimados alumnos, déjenme que les presente el
trinomio más famoso del álgebra. El trinomio ax cuadrado más bx menos c. Este trinomio lo van a encontrar de ahora en adelante en los sucesivos temas que estemos observando de álgebra. Observemos, tiene un término, dos términos y tres. Y ahora se nota aquí que está separado, por ejemplo, por signo más, y el segundo y tercer término están separados por signo menos. Y noten que la letra C no tiene parte numérica. El término bx no tiene parte numérica, el término ax no tiene parte numérica. Igual, entonces asumimos que vale 1. El ejemplo 2, 5m cuadrado menos 4ab al cubo más 6 quintos. El ejemplo 2 tiene 1, 2, 3 términos. Y algo bien importante que ahora empiecen a observar. El tercer término, 6 quintos, es un número al que no le aparecen variables. Entonces, a ese número, cuando no le aparecen variables, le vamos a llamar término independiente. Los términos independientes no tienen literales. Entonces aquí tenemos el 6 quintos en toda la expresión. Lo vamos a clasificar como un término independiente. El tercero tiene m más n menos 3. Un trinomio bastante sencillo. Al que no le aparece coeficiente, solo tiene una letra, no tiene exponentes. Entonces el coeficiente es 1 y el exponente es 1. Más n, que también tiene coeficiente 1 y tiene exponente 1. Y nuevamente aparece la figura del término independiente. Ese término independiente que estoy señalando aquí, menos 3, también le conocemos en matemática como una cantidad constante. Las cantidades constantes se refieren a términos independientes. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que ahí encontramos ahora lo que es un polinomio. Vamos a definir de forma muy general al polinomio diciendo que es una expresión algebraica que tiene dos o más términos. Es decir, que el polinomio puede ser un binomio, también puede ser un trinomio, y entonces de dos o más términos cualquier expresión algebraica va a ser un polinomio. Por ejemplo, aquí el número 1 tiene 3 términos. Podríamos decir que también es un trinomio. Pero de ahora en adelante, en forma general, lo llamaremos polinomio. 4p al cubo q más 6p cuadrado q cuadrado menos 3p. El ejemplo 2 tiene 4 términos. A más b más c más d. Y el ejemplo 3, 5 cuartos de x menos 4. Es un binomio, pero también se le conoce de forma general como un polinomio. Algo importante es la diferencia entre un polinomio y un no polinomio. Porque sucede que vamos a ver expresiones algebraicas que tienen variables en el denominador, o expresiones que tienen variables dentro del signo de raíz. Esos no son polinomios. ¿Por qué? En el caso ejemplo número 1 que tenemos, 2x menos 5 partido x, aparece una variable en el denominador. Y entonces recordemos que las variables estas, como la x, son cantidades muy generales. Es decir, se nos puede ocurrir que esta cantidad, que es muy general, represente un número cualquiera. Entonces se nos puede ocurrir, por ejemplo, que represente al número 10, al número 15, pero en un momento determinado esta x puede representar un 0.
¿Y qué sucede con la división dentro de 0? La división dentro de 0 no está definida. Entonces, si yo divido 2x menos 5 dentro de 0, esta fracción que aparece aquí no va a estar definida y no va a ser un número real. Entonces no pueden ir literales en un denominador. Y lo mismo sucede con nuestro ejemplo 2. Como la x en un momento determinado puede ser cualquier número, entonces a alguien se le puede ocurrir que la x sea un número menor que 36. Por ejemplo, que sea un 6. Y 6 menos 36 me va a dar menos 30. Se restan y queda el signo negativo. Y aquí tengo raíz cuadrada. Hemos aprendido en aritmética que todas las raíces cuadradas de números negativos no tienen solución en los números reales. Y como expresamos al principio, todos los polinomios deben ser números reales. Entonces, una cantidad menor que 36 la convierte en un número que no es real, en una cantidad que se llama imaginaria. Entonces no va a ser un polinomio. Así que tengamos cuidado cuando haya variables en el denominador o variables dentro de un signo de raíz cuadrada. Hablemos de los términos semejantes. Entonces, términos semejantes para nosotros son todos aquellos que tienen exactamente las mismas letras y los mismos exponentes, aclarando que la parte numérica o coeficiente puede ser diferente. Entonces aquí tenemos en nuestra batería de ejemplos número 1, tenemos 3AB, 5A por B, 7 cuartos de A por B y menos 8A por B. ¿Qué característica observan ustedes en esta presentación? Que todos los términos son A por B, A por B, A por B y A por B. Eso significa que todos tienen la misma letra. Y ahora miremos los exponentes. Exponente de A, 1. Y exponente de B, 1. Y se repite en cada uno de los términos que tenemos. A por B, la misma letra y el mismo exponente. ¿Qué cambia? Lo único que cambia es la parte numérica. 3, 5, 7 cuartos y menos 8. Lo que nos interesa para catalogar las expresiones como términos semejantes es que tengan las mismas letras y los mismos exponentes. En el grupo de ejemplos número 2 tenemos 2x a la 4 y cuadrado z, menos 8x a la 4 y cuadrado z, 2 séptimos de x a la 4 y cuadrado y z. Entonces, nuevamente observemos las características de estos tres ejemplos. Todos tienen x a la 4 y cuadrado z, x a la 4 y cuadrado z, x a la 4 y cuadrado z. Exactamente podemos decir que son las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces estos tres términos son semejantes. Por supuesto, con una letra o un exponente que sea diferente, entonces ya no tendremos los términos semejantes que necesitamos. ¿Y por qué son importantes los términos semejantes? Porque los términos semejantes, cuando son dos o más, se pueden expresar en uno solo. Y a esa operación se le llama reducción de términos semejantes. Entonces, mis queridos alumnos, en la parte superior, más o menos a esta altura, ustedes van a encontrar la opción de herramientas. Hacen clic en la opción de herramientas
Y en la última opción que dice ver pantalla, entonces ustedes hacen clic en lo que yo les explico aquí en el pizarrón. Tenemos un término que va a ser X. A ese término X le vamos a sumar otro término que también le vamos a llamar X. Entonces, si ahora hacemos X más X, estamos haciendo nuestra primera operación de reducción de términos semejantes. Estimados alumnos, X más X. Entonces yo tendría aquí una X sumada con otra X, y entonces eso nos va a dar 2X. No es necesario que lo escriban, porque ustedes después pueden ver el video cuantas veces consideren, y ahorita solo observemos cómo va a ser el proceso. Tenía una X y tengo otra X, entonces sucede que voy a quedar con 2X, lo cual puedo expresar de esta manera. Podemos seguir agregando más X entonces, usando el mismo proceso. Y tendríamos que agregar aquí, por ejemplo, decíamos, agregamos otra letra X, ¿verdad? Con su respectivo signo de suma. Y entonces ahora voy a tener una X, 2X y 3X. Entonces eso me va a dar como resultado 3 letras X. Y noten que todas las letras X que tenía las estoy reuniendo en un solo término. En un solo término que va a ser 3X. Por supuesto, este es un caso número 1. En ese caso número 1, nosotros estamos hablando de términos que son todos positivos y que son el mismo. Porque aquí nos aparece una X, 2X y 3X. Todos son positivos y son del mismo caso. Por supuesto, podemos tener otras. Por ejemplo, puedo tener a cuadrado. Y ese a cuadrado le voy a sumar otra a cuadrado. Y entonces cuando tengo a cuadrado más a cuadrado, ahí vamos a tener ¿cuántas a cuadrado? Exactamente, vamos a tener 2, porque aquí recuerdan que el coeficiente vale 1. Cuando no aparece el signo, no aparece aquí la parte numérica, se considera que el signo es positivo y la parte numérica es 1. Y aquí no aparece la parte numérica, entonces lo que tengo es 1 más 1. Y 1 más 1 me va a dar 2. ¿2 qué? 2 a cuadrado. Porque en la reducción de términos semejantes, lo que hacemos es copiar las literales junto con su exponente. La literal a con su exponente 2. Podríamos buscar, por ejemplo, también tener otro tipo de expresiones. Como estamos en el caso 1 de la reducción de términos, cuando hay del mismo signo y de la misma clase, entonces voy a colocar ahora, por ejemplo, XY, que es un término sumado con XY, y entonces eso nos va a dar una igualdad que va a ser, analizando la expresión, aquí hay un número 1 y aquí también hay un número 1. Entonces tendría 1 más 1.
Y 1 más 1 me va a dar 2. Pero son 2 y copio las literales. Porque simplemente en la reducción de términos se copian las literales con los exponentes. ¿Qué exponentes tiene XY? X tiene 1 y Y tiene 1. X tiene 1 y 1. Entonces, por esa razón, se copia las literales que tengo. En nuestro primer ejemplo, las X tienen exponente 1. Entonces estoy copiando la letra con su exponente. En el ejemplo 2, la letra A tiene exponente 2. Y entonces estamos copiando la letra con su exponente. Y lo mismo sucede ahora con XY y XY. Tienen exponente 1, solo se copia. Estamos hablando del caso número 1, cuando tenemos todos los términos son de la misma clase y son positivos. Por supuesto, podríamos ahora pasar al caso número 2. Y el caso número 2 es aquel en el cual también son positivos, lo único que ahora hay de diferente clase. Entonces podríamos agregar aquí, por ejemplo, una X más A cuadrado más otra A cuadrado, y la expresión esta va a cambiar completamente. Porque entonces nuestra respuesta ahora sería X, porque es esta que tengo aquí, esta X, más, ¿cuántas letras A tengo ahí? Tengo 2 letras A. ¿De qué tipo? 2 letras que son A cuadrado. Entonces aquí podríamos agregar 2A cuadrado. Entonces noten que el caso número 2 sería X más una A más una A, que me va a dar 2A cuadrado. X más 2A cuadrado. Es decir, que estoy utilizando ahora diferentes letras. Pero sigo en el caso 2 porque el signo es el mismo. Vamos a trabajar otro ejemplo aquí en la parte superior. Entonces, para eso vamos a utilizar otras letras. Por ejemplo, podríamos tener X cuadrado, Y. Y a X cuadrado Y le vamos a sumar una A cuadrado, por ejemplo. Y agreguémosle otra. Por ejemplo, se nos ocurre que le agreguemos una que no tengamos ahí, una X al cuadrado. Y entonces, ¿qué igualdad voy a tener? Tengo una X cuadrado Y más una A cuadrado más una X cuadrado. Pero los tres son diferentes. Entonces debo copiar los tres términos. Aquí mi respuesta va a ser X cuadrado Y más A cuadrado más X al cuadrado. Los tres términos, así es. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es semejante. Aquí los tres son diferentes. Tienen diferentes letras. Aquí X tiene exponente 2, Y tiene exponente 1, A tiene exponente 2 y X tiene exponente 2. Entonces, no es posible reducirlos, sino que simplemente lo que se hace es copiar. Podemos pasar ahora a ver ejemplos de otro tipo. Y entonces para eso vamos a
quitar estos que ya observamos. Y por supuesto, estimados alumnos, ustedes en su casa pueden regresar y ver nuevamente el video. Así que planteemos uno del caso 3. ¿Cómo sería un problema del caso 3? Tendría que ser un número que tenga diferentes letras con signos positivos y negativos. Y entonces ahora aquí aparecen negativo, positivo. Tengo 3xy y tengo menos 8xy. Entonces los voy a reducir y como debo utilizar la ley de signos, entonces se recuerdan en aritmética vimos que cuando hay un positivo y un negativo se restan, pero al restarlos se debe quedar el signo del mayor. ¿Y quién es mayor? 3 o 8. El 8. ¿Y qué signo tiene 8? Tiene signo negativo. Entonces aquí tendríamos menos 5. ¿Qué hago con las letras? Las letras se copian con el exponente que tiene. Entonces tengo la respuesta de 3xy y menos 8xy. Y ahora el último, 5x más 2x. Tiene signos contrarios, entonces se van a restar. Y queda el signo del mayor. Menos 5 más 2 es 3x. Y todo esto es la respuesta. Esa respuesta se queda de esa manera porque estos dos términos que tenemos aquí no son semejantes. XY y X tienen diferentes letras. Aquí aparece la Y y aquí no aparece. Entonces no es posible reducir. A esta le podemos llamar un caso número 3. Entonces recapitulando, para la reducción de términos semejantes, ustedes van a encontrar 3 casos, donde todos los signos son positivos, todos los signos son negativos, o en donde mezclamos positivos con negativos. Ahora, estimados alumnos, nuevamente vamos a volver a la pantalla y le dan la tecla Escape para poder regresar al modo de escritorio. Veamos aquí los ejemplos que tenemos. 3a más 2a. 3 más 2, 5. Y como explicábamos en el pizarrón, la literal A solo se copia. No hay que hacer nada más con la letra. Simplemente la vamos a copiar. En el ejemplo 2, menos 5, menos 7, aplicamos la ley de signos. Signos iguales se suman y se copia el signo que tienen. Entonces aquí nos va a dar menos 12 y la literal también se copia. Y por último, menos a cuadrado menos 9 a cuadrado, eso da menos 10. ¿Por qué da menos 10? Porque aquí la literal A tiene un coeficiente 1 y menos 1 menos 9 nos da menos 10. La literal A se copia con su exponente. Hasta aquí vamos a llegar con la introducción al álgebra. Los esperamos en la próxima sesión para continuar con nuestro tema algebraico. Tengan feliz día.